Posesión demoníaca o euforia religiosa. Este es un tema que puede ser tanto de manera seria como de gracia. Y lo digo por lo siguiente. El tema de las posesiones demoníacas, el tema de los espíritus, shetim, los jinns en el mundo islámico, es un tema serio que se ha tomado por mucho tiempo, con mucha seriedad por las diferentes autoridades religiosas, tanto del mundo cristiano, judío, islámico y de muchas otras tradiciones. Y lo cierto es que aunque esto es lo que observamos en las diferentes religiones más conocidas en este caso, también hay una tendencia de personas que, debido a diferentes factores, pudiese ser que indicasen que estar poseídas por entidades espirituales cuando en realidad no lo están. Y esto se debe a diferentes factores. Hay veces que las personas se autosugieren los pensamientos y se convencen de que en la vida les va tan mal, tienen tantas dificultades y dicen, no, el diablo está detrás de mí. O todo lo echan la culpa a Satanás y no asumen la responsabilidad de los problemas. Hay veces que se debe a factores de enfermedad. Gentes que tienen cierta condición médica no lo saben y piensan que están poseídos. Gente que puede ser que tengan problemas mentales, psiquiátricos, y asumen esto, que es la gente que no tiene conocimiento, dice inmediatamente que no, eso es el diablo, los demonios, lo están atacando, esto, lo otro, cuando la persona lo que necesita es ayuda y atención médica. Ahí son problemas de depresión, psicológicos, etc. Tenemos otro caso que son las euforias religiosas, porque incluso una tendencia de que lo observamos, por ejemplo, en el mundo cristiano hay diferentes iglesias que parece que la gente también entra en posesión, son poseídas ya no son poseídas solamente por el demonio, sino que también son poseídas técnicamente por el Espíritu Santo. Entonces me hace gracia porque es que a veces se ven tantos videos en YouTube, en el internet, de personas en iglesias dando vueltas por el piso, echando espuma por la boca, convulsionando, y dice, bueno, pero ¿qué es esto? ¿El Espíritu de Dios? ¿O es el espíritu del Satán? ¿O de las fuerzas impuras del otro lado? ¿Qué es esto que observamos? Entonces no observamos que es una iglesia o eso es un centro, no sé, del maligno, de no sé qué. El maligno es como lo llaman los católicos a este tema, me parece muy, muy curioso. Estaba hace poco escuchando una entrevista que le hicieron a uno de estos exorcistas tan importantes del mundo cristiano, ¿no? De la iglesia católica, el famoso padre Fortea, el padre Amorth, estas personas que se dedican a estos temas de exorcismo, que los conocimientos que tienen son similares a los conocimientos que hay en el mundo judío, los rabinos, los cabalistas, en el mundo islámico, los que se dedican a hacer lo que se llama ruqya. Ruqya en el Islam es esto de tienen que ver con este tipo de limpiezas, espíritus, jinns, porque los jinns o espíritus, tipo de entidades, está todo relacionado, poseen a las personas, todo tremendo tema. Entonces, claro, este tipo de personas que se dedican a esto, que son exorcistas reconocidos de talla mundial, pues también reconocen de que muchos casos, quizás la mayoría de ellos, de personas que afirman estar poseídas, en realidad no están poseídas. Quizás son problemas mentales, problemas médicos, problemas que requieren psiquiatría, problemas que requieren que son de autosugestión, euforia religiosa. Hay gente incluso que, si van, por ejemplo, como se han visto casos de gente que van a ciertos cultos o entidades religiosas, uno al lado que cayó porque está convulsionando, pues a la persona, como para no quedarse atrás, también se lanza al suelo y empieza a hacer todo un ruido y qué sé yo, y puede ser que la mente cree ciertos bloqueos de tal manera que parece ser que la persona está en un trance, en una posesión, etc. Entonces puede ser euforia religiosa. Si usted va a un lugar religioso pensando que se va a encontrar ahí al Satán, se lo va a encontrar porque mentalmente se ha autosugerido tal idea. Si se va, en el caso de los cristianos, como se ven videos por ahí también, que se van a un lugar y dicen, yo voy a recibir el Espíritu, en su mente, y esa persona se está autosugiriendo esto.